Hoy es 26 de agosto de 1997. Mi nombre es Felunia Gelblum-Regen. Estoy entrevistando al sobreviviente Bernardo Burman, en Buenos Aires, Argentina, en idioma español. Hoy es 26 de agosto de 1997. Mi nombre es Felunia Gelblum-Regen. Estoy entrevistando al sobreviviente Bernardo Burman, en Buenos Aires, Argentina, en idioma español. Por favor, ¿puede decir su nombre y apellido? Me llamo Bernardo Burman. Por favor, deletrearlo. Si puede decir cada una Bernardo Burman, W-U-R-M-A-N. ¿En qué fecha nació? 4 de noviembre de 1919. ¿Qué edad tiene actualmente? Ahora tengo 77 años y si Dios quiere voy a cumplir el 4 de noviembre de 78. ¿Dónde nació? En Berlín, ¿En qué país? Alemania. ¿Usted recuerda el domicilio donde usted vivía? Sí, am Königsgraben Nummer 2. Número 2. Número 2. Número 2 también se entiende, ¿no? Number 2. No. ¿En qué barrio estaba esta Era casa? en el barrio judío del Alexanderplatz. Esto era un barrio, lo voy a explicar, ¿no? Era un barrio cuando vinieron los judíos de Polonia y de Rusia, era el Alexanderplatz, llegaron ahí y se quedaron. El judío alemán rechazaba al judío polaco. Porque vinieron muchos ortodoxos, con Pais, con Sitzes, con Strammel, y todo en el barrio mío. En el barrio mío había donde nosotros vivimos, am Königsgraben número 2, dos cuadras más era la Grenadierstraße, era todo un Schild, no eran templos, eran Stiebele, uno atrás del otro. Número 34, 35, 36, 37 Stiebele, donde iban los muy ortodoxos. En la Grenadierstraße había Götzler, una panadería Kuscher, con Beigeler, con Plätzerler, con Barsches, con Challah, en hebreo Challah, ¿no? Muy bien. Y después Dragonerstraße era la que venía, la otra calle, donde yo hice Bar Mitzvah en el templo, que estaba en una entrada, en el patio de una entrada, una sinagoga muy linda. El 12 de noviembre de 1932 hizo Bar Mitzvah, ¿no? Yo tengo Ahora, esos negocios donde había Beigeles, donde había el sí, Götzler se llamaba. Esos negocios eran negocios donde, digamos, los que compraban esas comidas eran los judíos de Polonia. Sí. Los alemanes judíos no. Los alemanes vivían en el barrio de Kurfürstendamm, Kantstraße, Pestalozzi-Straße, pasando el Tiergarten, más para allá, eran los alemanes. Y el judío polaco que hizo plata ya salió de cierto gueto, como aquí Junín y hace 40 años Junín y Lavalle, o Villa Crespo. Apenas hicieron plata, ya salieron de esto para Berlín Occidental. Muy bien, no Occidental, West-Berlín und Ost-Berlín. Nosotros vivimos en el Ost-Berlín. Ahora, usted cuenta que nació en Berlín. Ya, sí. ¿Cuál era su nacionalidad? Polaca. ¿Por qué? Porque había una ley que era el padre y era el hijo, la sangre de... La ley de la sangre. La ley de la sangre. Nací en Berlín y no sabía ni una palabra polaco. Fui al consulado polaco para renovar mi pasaporte con 14 años, ya tengo el pasaporte acá, puede ver, y me hablaban en polaco en el consulado. Y yo digo, perdóneme, yo no sé polaco, yo soy nacido en Berlín. Yo no sé. ¿Cómo dice este polaco? ¿Cómo un polaco no sabe hablar polaco? O sea, no sé nada de Polonia, yo soy nacido en Alemania.
Bueno, y entonces, ¿cómo era que usted era polaco? ¿Su papá era polaco? Mi papá luchaba en la Primera Guerra, era de Galicia, de Zaliczyki, era cerca de Lemberg. Lwów se llama en polaco, Lemberg. Entonces era el imperio Austria-Hungría y luchaba para Austria. Cuando terminó la guerra, él podía elegir entre Austria y Polonia, o por desgracia, o por no sé por qué, adoptaba la ciudadanía polaca. ¿Y ese es el El origen por peor el cual? pasaporte, el peor pasaporte del mundo, porque el polaco era el más antisemita que existe en la tierra. Entonces, esa era la razón por la cual usted vivía en ese barrio judío donde predominaba la gente que era del este. Del oeste, sí. ¿Cómo se llamaba su papá? En yiddish se llamaba Feibisch, en alemán Philipp. ¿Y a qué se dedicaba? Tenía un taller de tenía un taller de pieles con 10 personas. Era un maestro, porque él salió de su pueblo, era un Waisenkind. Perdió los padres con... Un huérfano, salió con 10 años, 11 años al mundo. Fui a Malmö, fui a Suecia, fui a París trabajar y fui a Berlín. Berlín llegó al 1905 y se quedó en Berlín. Y trabajó en Berlín de pieles, de peletero. ¿Cómo era su papá? ¿Se acuerda? Yo tengo una foto. Cuénteme cómo era su papá. Muy trabajador, religioso. Viernes a la noche íbamos al templo donde me hizo después la bar mitzvah y se hizo la fiesta, Pesach. Pesach se hizo, no sé, en Yiddish. Había dos servicios, dos platos para Pesach, se tapaba todo con madera, a la noche antes de Pesach se puso pancito en todos los lados, iba nosotros atrás, iba con una pluma, con una madera, juntamos todos los humetz, ¿sabe qué es humetz? No sabe qué es humetz. Humetz es... Pesach no se puede comer humetz, se puede comer matzah. No se puede comer man, no se puede comer todo, tiene que ser Pesachdik, ¿no? Pesachdik, se van a entender esto, ¿no? Muy bien, entonces se juntó esto, se ató con un hilo, se quemaba esto. Y después se pusieron todo breta y los tachos y todo era Pesachdik. Después kashan. Kashan era una cosa... como una olla grande, una cacerola, una palangana. Una palangana grande, se puso adentro los cubiertos y con de los viejos planchadores, de los viejos planchadores había... Esterilizaban bien para que no hubiera ningún tipo de contaminación. Ahí está. Y se comió solamente, Pesach se comió solamente lo que correspondía. Sí. Quiere decir que su familia era sumamente religiosa y muy respetuosa de las costumbres. Mi mamá compró y hizo la carne kasher. Sobre una cosa, la sangre, yo me acuerdo, chico, la sangre chorreaba abajo de una palangana, y entonces es carne kosher. Ella quería, cuando vine a Buenos Aires también, pero ahí fue todo grupo. Grupo quiere decir, perdón la palabra, fue no todo mentira, porque aquí era todo negocio. Pero allá era verdaderamente kosher. Y la carne que se mataba era un rabino en la carnicería con peiras y todo, y estaba revisando todo,
a ver si estaba bien la carne, ¿no? ¿Cómo se llamaba su mamá? Maika Blitzer de Wurman. ¿Y ella de qué origen era? Era de Galicia, Chanov, que era cerca de Oswiecim, que después los nazis pusieron Auschwitz. O sea que ella también era polaca. Era polaca como Por adopción, de padre, después del del Imperio marido, no del padre, el marido, era también, tiene el pasaporte, tengo acá el pasaporte de ella. Bueno, pero la familia también venía de lo que después fue Polonia. Sí, de Galicia, porque tenían en Chanov una gran granja de pollos y hicieron negocio como estaba cerca de la frontera, Katowice, y el otro lado, abajo, había un puente, era Beuthen. Beuthen era Alemania, y Katowice era Polonia. Y bajo de un túnel se llegaba a Polonia. Y yo fui 2 veces después de la Bar Mitzvah, con 14 años, y con 15 años fui al pueblo de mi mamá, a Kchanov, y ahí había muchas familias, y Blitza era una familia muy conocida, ahí en Kchanov, y en Katowice también había otra familia, Schwarzbad, porque mi abuelo, mi abuelo se casó la segunda vez con, no sé cómo era el asunto, mira, Schwarzbad, Blitzer, y en Katowice había un doctor Schwarzbad. Y había me acuerdo, un tal Schwarzbad mató en París en el año, yo calculo, en el año 28, 29, 30, un ucraniano antisemita, procura, que iba con los cosacos, y después fui a exilio a París, y él mató, el Schwarzbad mató a él, porque él liquidó los padres de él. En un pogrom. En un pogrom, en los pueblitos chiquitos de Polonia, Rusia era al lado de Polonia, y los galicianos, como nosotros, eran los Gestufte, así se llama. Era también una pique entre los polacos, rusos, y los judíos y los galicianos, porque los galicianos sabían escribir, sabían leer. Eran más cultos. Más cultos porque era bajo Austria-Hungría, entonces iban al colegio a aprender alemán, entonces sabían mucho más que los que vinieron de Rusia y de Polonia, antigua Polonia. Y dígame, ¿usted a qué escuela fue? Yo fui a 2 escuelas. Primero fui a la Das Yisroel, la escuela ortodoxa. Era muy importante. Tengo un libro que dice vernichtet und verlassen. Es decir, liquidado y olvidado. Iba así 3, 4 años. Después fui a la otra escuela, jüdische Große Hamburger Straße. Yo lo fui a visitar cuando estuve en Berlín en el 85. La escuela estaba. Las 2 escuelas a las que usted fue eran escuelas judías. Una muy judías. religiosa. Una más ortodoxa, la otra más liberal, pero también judía. ¿Usted tenía algún contacto con niños no judíos? Hable más fuerte. Si tuvo contacto con niños no judíos. No. Nunca. No. Siempre en el club Hagibo Berlín, jugaba el fútbol primero en Bajacoa, después jugaba el fútbol y el tenis de mesa en Hagibo Berlín, Jüdischer Sportclub, JSC Hagibo Berlín. Había otro Hagibo Prague que era muy famoso, y Hakoa Wien era el club más importante de Europa. Ahora, quiere decir que usted nunca tuvo ningún contacto con chicos no judíos. No. ¿Y con personas no judías tenía contacto? No, solamente los dienstes, los servidumbres, los shixes no se puede decir. El servicio doméstico. Domésticas eran de Mecklenburg, de Pommern,
del norte de Alemania. Ujú, Esa que es eran la más de única. áreas campesinas, ¿Eh? de una zona de campesinos. que Sí, de venían. campesinos, sí. Y Siempre a través de la peletería de su papá, sí. o su papá, ¿tenía contactos con gente no judía? Sí, vinieron muchos judíos que tienen negocio. Él hizo una especialidad, porque nosotros seguimos. No hizo tapado de piel o sacos, hizo cuellos grandes de zorro. Fui a Leipzig, era aquellos años la ciudad de los pieles, Leipzig. Después de la guerra fui a Londres. Ahí estaban todos los grandes mayoristas, 95% judíos, todos mayoristas. Ahí fui 2 veces por mes para comprar la mercadería, zorro, sobrino se trabajaba Pero mucho. los clientes que Todos tenía su eran papá, judíos que tenían negocio de confecciones con los cuellos de piel, todo forrado. No, entonces esto quiere decir que prácticamente no tenían ningún contacto con gente no judía. no, Prácticamente absolutamente no. nada, no. ¿Usted recuerda cómo fue cambiando el clima en Berlín a Eh, medida que iban habiendo más adeptos al nazismo? Berlín era una ciudad donde yo tuve Alexanderplatz, que hablamos el otro día del Alexanderplatz, era el centro de los obreros, y los obreros eran todo socialista y comunista. Ahí, antes del 33, los nazis no se arrimaban a este sector porque cobraban. Había una plaza, se llamaba Bülowplatz, y era la casa de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, que liquidaron. ¿Le cae el nombre? No, está bien. Era la casa de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, eran dos comunistas. Después le encontraron en un canal de muertos después, y después se llamaba el Horst Wesselplatz. Horst Wessel era un nazi, nazi rufián, y la casa se llama Horst Wessel House, ¿no? House. Ahora, ese lugar que usted dice, cerca del Alexanderplatz, que era Ya. el lugar donde se reunían los comunistas, los socialistas, Sí, señor. ese lugar, ¿por qué no se acercaban los nazis a ese lugar? Porque antes del 33 tenían miedo, porque cobraban. ¿Quiénes eran los que No les estaba todavía, permitían? no estaba. Antes del 30 de enero, en el momento cuando subió Hitler, se terminó todo. Pero, ¿por qué era un lugar amenazante para los nazis en ese momento? Porque no se atrevieran, no se tenían, wie sagt man, Dani? Sie hatten kein Y que no tenían, no se animaban. no se animaban porque siempre le daban. ¿Quiénes? Los Sí. socialistas Después y los había un comunistas. club, yo les voy a decir una cosa muy interesante que seguramente pocas saben. Yo sé porque por mi hermano, otro, José, él se llama José, pero tuvimos una sirvienta, que no podía hablar el nombre de José, entonces dijo Otto y quedó Otto, pero él se llama José, Joseph, porque de mi papá, el padre de mi papá que no conocía, que era muy joven, murió muy joven, mi papá era muy huérfano, se llama José Wurman, entonces le dio al primer hijo el nombre del padre, de mi papá, del abuelo mío que no. Ahora, usted lo que me estaba contando era de ese lugar donde los nazis no se atrevían a llegar. Antes del 33, del 30 de enero. Y había un al club, barrio judío, yo quería decir algo, había un club de Freunde, CDF, Club der Freunde, de los amigos. Club de los Amigos. Eran todos judíos, unos 50 muchachos fornidos que estaban en un local, tenían autos a su disposición. Cuando los nazis vinieron por bajo de los tilos, unter den Linden, había la famosa confitería Kranzler, que está hoy en Kurfürstendamm. Entonces vinieron los nazis, llamaron y vino un 30 y
Yo lo vi, era chiquito, que un muchacho, no sé cómo se llama, Nathan, le agarró un nazi y le tiró sobre la vidriera, porque ahí estaban las tiendas de los judíos, Tietz, Hermann Tietz, Wertheim, Israel, las tiendas grandes como Gatti Chávez acá, como Harrods ahí, ¿no? Y estos chicos que tenían, estos jóvenes que tenían sus autos y demás. Sí, tenían sus ¿de autos qué- y y eran de concentrados para luchar contra los nazis, se venían a molestar a los judíos en el barrio nuestro. O sea que los judíos habían creado alguna forma de Sí, autodefensa. sí, pero después tenían que, cuando subió al poder, ya no podían hacer nada. Llevaron todo al sótano de los SA, la SA. La SS hizo después recién, la SS en el negro con el Totenkopf, con el Con la calavera. calavera. Después se hizo la SS y la Gestapo. La Gestapo ya estaba, la Gestapo. Tenía toda la lista de los judíos de todo Berlín. Estaba todo preparado. Ahora, ¿usted qué recuerda de haber tenido a pesar de que era jovencito, qué recuerda de los primeros indicios Yo lo del vi en el nazismo? 28, en el 1928 alquilamos una casa como afuera de Berlín, había un lindo lago, Ransdorf se llamaba esto, Ransdorf. Y se alquilaba una casa y caminaba por la calle con mi papá y yo tenía 13, 14 años o 12 antes del bar mitzvah y había la cruz, la bandera swastika y yo dije, papá, ¿qué es esto? Dice, estos son los malos que no la quieren a nosotros, estos son los nazis. ¿Que no quieren A los judíos, estos le odian a nosotros. Y yo no tomaba tan a pecho esta cosa porque era joven y no sabía él. Tenía menos que 2 años, era 10 o 11 años tenía. Y ya estaba en el 28. Y era la Weimar Republik, era Braun y Severing, eran los, en Berlín, en Alemania, eran como hoy Helmut Kohl, era Braun y Severing, y prohibir el partido nazi, el vicepresidente de la policía que estaba, el edificio estaba 5 cuadras donde vivía yo, Polizeipräsidium, en alemán, ¿no? En Deutsch, en alemán, Isidoro Weiss era el vicepresidente de la policía. Y el presidente de la policía también era un socialista y no hicieron nada. Y Hitler, ahora sí, ¿por qué vino? Aprovechó la miseria en Alemania, había de 60 millones, el 10% sin trabajo, 6 millones desocupados, y entonces era un famoso Sprichwort, wie sagt man? La culpa tienen los bicicletistas y los judíos. Los bicicletistas. Sí, los Radfahrer y los judíos. ¿Y los bicicletistas por qué? Así era una frase de los nazis. Que los había elegido como chivos emisarios. Ahí está. Y en ese momento, ¿usted tiene alguna idea si los judíos No. se defendieron de esos ataques? Antes del 33 sí, después no se podía más. Siempre antes del 33 que tomaba el poder Hitler. El 30 de enero de 1933. Ahí nombró el mariscal Hindenburg el canciller Adolfo Hitler, el bastardo más grande de la historia. Perdóneme, pero es así. No es nada perdón, porque fue así. Y en este momento seguimos en el club
Pero ya empezó la presión, ya pusieron adelante los negocios judíos, no compran a los judíos, kauft nicht bei Juden, y estaban dos SA, y impidieron la gente que querían entrar, no los judíos, los otros, entrar en los negocios. Era boicot a los negocios judíos. En el año apenas subí al poder. ¿En el año? ¿Eh? ¿En qué año? 33. 33. El boicot de los negocios judíos. Pero como Berlín era una ciudad cosmopolita, se podía vivir todavía, como en Hamburgo. Hamburgo era mucho extranjero, muchos barcos llegaron. Entonces, las dos ciudades se podía vivir, Hamburg y Berlín, y se ganaba plata todavía. Entonces los judíos hicieron, como todos los cancilleres antes, duraban 4 meses, 5 meses, 3 meses, dicen, Hitler también se va a romper el pescuezo, wird brechen Genick, wird brechen Genick auf Jiddisch gesagt, ¿no? Pero él tenía una mafia, unos criminales alrededor, Göring, el gordo Göring, Himmler, el orador más capaz de toda Europa, Dr. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, Heydrich, Himmler, a Himmler ya nombré. ¿Usted recuerda haber escuchado algún discurso Sí, de gritaba. Goebbels Sí. o de Goering? No, Goebbels hablaba increíble bien. Muy bien, después le voy a decir cómo terminó Goebbels, ¿no? No, yo estuve acá, pero yo sé cómo terminó. Pero ¿usted Goebbels, recuerda qué impacto, si usted Sí. lo escuchó? Sí, a ver, Bueno, vamos a interrumpir sí, un poquito. para cambiar de cassette. Vez número 2, entrevista a al sobreviviente Bernardo Bormann. Y usted estaba contando de los discursos Sí, y de los grandes jerarcas nazis. sí. ¿Usted recuerda el contenido y qué es lo que le había impactado cuando escuchaba a esta gente hablar por los medios de Sí, comunicación? la gente estaba entusiasmado, los alemanes cristianos, porque él empezó enseguida con la Arbeitstruppe. Le dio, cada uno tenía un uniforme con ¿Con una pala? pala, y empezó a hacer autopistas. Los autopistas eran para la guerra que él preparó. Trabajaba día y noche en los armamentos, porque cuando empezó la guerra estaba superior a Francia, a Inglaterra, a Rusia en 100%, a Nazi Alemania, ¿no? ¿Estaba superior que a nivel tecnológico? No, ¿A qué nivel? En armas, En armas. muy superior, muy superior. Entonces, ¿usted recuerda que armó unos grupos de trabajo? Un grupo de trabajo, y le dio a los 6 millones, le dio trabajo y pan, y muchos comunistas que tenían la bandera roja pusieron adentro Las básicas. de un día al otro, porque no tenían trabajo, y ¿qué le importaba? Usted da, muy bien, de acá no quiere ejemplos acá, muy bien, está bien, porque aquí... Pero lo que quiere decir Aquí es le que la desocupación y el hambre era grande, que la gente ya se por lo menos volcaba ya a uno u comió, otro. ya comió la gente. Después hizo grandes ollas populares que no había antes, y la gente, el 80% no eran nazis, pero eran Mitläufer. Los que corrían detrás. Corrían de atrás. Y después vino la Gestapo. La Gestapo eran
se veía la Gestapo con tapados largos de cuero, con el sombrero, tenían todo notado, donde vivían los judíos, todo estaba notado, de todo Berlín. Y los alemanes, los judíos yeques, como se dice, eran de la... Yo lo puedo entender a esto, porque vinieron del 1600, 1500 vinieron, y nosotros vinimos después de la Primera Guerra, o antes de la Primera Guerra, entonces ellos dijeron, somos judíos alemanes, o alemanes judíos, y hicieron un Bund RJF, Bund Jüdischer Bund Jüdischer Reichssoldaten, BR. Era un movimiento. Un movimiento de los Frontsoldaten, que eran los alemanes, murieron en la Primera Guerra 10.000 judíos alemanes para Alemania. No hablo de los austriacos judíos que también murieron. 10.000 judíos murieron para Alemania, porque se sentían alemán, pero se sentían también judíos. Ahora, ellos hicieron una organización aparte de los Ostjuden. Del Ostjuden no tenían nada que ver. Los Ostjuden era Haribo Berlin, Bakorpa Hakua y RJF, Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, RJF, Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten. Bueno, ahora, esa agrupación sí, u organización que había pensaba que no lo van a tocar. Le tocaron igual, le mandaron igual al campo, le mandaban igual porque al principio tenían unas pequeñas ventajas del nazismo, pero después tenían que andar con, yo soy judío, yo soy un chancho, yo tengo que limpiar la calle, y en Viena fue terrible porque en Viena los judíos le dieron cepillitos y tenían que limpiar los calles, y los austriacos, cuando entró Hitler, el Anschluss de Austria, él era austriaco, Hitler, era de Braunau, no sé si llamaba Hitler, se llama Schicklgruber, algo así, Schicklgruber, pero se llama, después él estaba en la Primera Guerra, luchaba para Austria, Hungría y Alemania, era todo uno, ¿no? Estaba Bulgaria y Turquía, eran todos aliados, ¿no? Y él luchaba, era Gefreiter, un sargento era Hitler, nada más, no llegó más. Era un pintor de brocha gorda después de la guerra. Ahora, y estuvo preso en Landsberg en el 1923 en un castillo, un castillo preso ahí en Landsberg an der Warthe, eso es un río, ¿no? Y le dejaron después libre. Entonces empezó a trabajar contra los judíos, contra la desocupación, y le ayudó mucho los 6 millones que no tenían trabajo. Y que empezaron a tener trabajo y a comer. No, cuando subía el poder. Ahora, usted contaba que los alemanes judíos, sí, que ya desde varios siglos estaban en Alemania, 5 o 6 siglos atrás, ellos formaron una organización. ¿Esa organización tenía alguna ideología política? Alemanes, somos alemanes judíos, primero alemanes y después judíos, y nosotros era al revés. ¿Y en la política participaban como alemanes? Como alemanes, pero no tenían al principio tenían un poquito apoyo del nacionalismo, del NSPD, National Sozialistische Arbeiterpartei, National Sozialistische Arbeiterpartei, sí. NSAP. Partido Obrero. Sí, entonces tuvieron un poquito apoyo, pero después se terminó el apoyo porque todos eran judíos para él. En última instancia era lo mismo ser el alemán judío judío del que estaba en la guerra, había hasta
El general no podía ser un judío en la Primera Guerra Mundial, un judío alemán no podía, pero hasta un alto grado, y tenían también el Verdienstkreuz, el Cruz de honor, y entonces mostraron esto, y le sacaron esto. Pero más en adelante fue esto, no enseguida 33 no. Pero él empezó, yo iba al colegio con un amigo, Joachim Wolf, que tuvo 5 años en Auschwitz, después lo encontré en Miami, me escribió que se salvó a Buenos Aires, y me encontré con él, estaba medio mexigue, medio loco, porque 5 años Auschwitz y sobrevivía, no es fácil. Era muy cómico, era el clown, el payaso del comandante de Auschwitz. Y cuando yo lo vi en Miami, con mi señora en paz descansa, con Betty, no era el mismo que era mi equipo, era el goalkeeper, el arquero, sí, del equipo. El padre de él era alemán, aviador en la Primera Guerra y tenía el Auszeichnung, el orden. La distinción. Sí. Y él lo vio en Auschwitz entrando sus padres a la cámara de gas. Vamos a volver un poquito a lo que usted vivió personalmente. Sí. Estas son cosas aparte que le cuento, ¿no? Que además usted tuvo ocasión de hablar con amigos que fueron Tengo sus otro compañeros. amigo en San Francisco. Pero antes de sus amigos, lo que quisiera es que usted cuente qué Marco, otras cosas usted recuerda, cómo el nazismo se iba sentando cada vez con más fuerza. Cada vez más. ¿En qué cosas? ¿Hubo alguna...? Se prohibieron ir a los judíos al cine, a la confitería, al parque. Había parques con bancos pintados en amarillo, que el judío tiene que sentarse en el banco amarillo. En el tranvía había un separado para los judíos. ¿Y usted recuerda haber viajado en esos tranvías? Sí. ¿Y cómo era el clima? La gente que... Nada, indiferente la gente. Indiferente, había silencio, Silencio. se miraba. No, completamente silencio. Y había también todavía quedaron algunos socialistas que dicen, pobre ustedes, de malástima, pero tenían un miedo de hablar. Porque hablaran, en cada casa había un Hauswart, un portero que cuidaba toda la casa, era del Partido Nacionalista. Y una palabra que hablaba un cristiano a los judíos, vino la Gestapo, le llevaron el cristiano. Entonces, se había montado un aparato de delación. Sí, un aparato terriblemente bien organizado. Por lo que usted dice, había todo un aparato de delación y también un clima de mucho miedo y de mucho... mucho miedo, de mucho terror. Después empezaron en la casa arriba, donde está... La casa eran en Berlín, donde vivimos, de 4 pisos, 5 pisos. Y arriba había lavadero, la Waschküche. Y había esto, como vos tenés en el sótano, y esto hay que limpiar todo cuando vienen, ellos preparan para la guerra, cuando vienen los bombardeos, que queda todo limpio arriba para que el fuego no se expanda. Muy bien, eso es. Y eso me recuerdo bien. El Hauswart, el portero, era un Spitzel, un espión de la Gestapo. Y en nuestra casa, mire, donde vivimos, en el segundo piso, tenía el taller, mi papá con 10 personas, trabajaba todavía, le dejaron trabajar, y había en el tercer piso, había un SS, y nunca molestó a nosotros el SS. No saludó, ni nada, pasó a mi lado, y eso me recuerdo como hoy. No.
Al poco tiempo de asumir el poder Hitler, ¿hubo algunos Sí, acontecimientos graves? el Reichstagsbrand, que decía el encendido del Parlamento que dice dem deutschen Volke, para el pueblo alemán, el famoso Reichstag al lado de Brandenburger, el Tor de Brandenburgo, está al lado el Reichstag y ahí está el Brandenburger Tor, que decía el Tor del Brandenburgo, ¿no? Y ¿Y muy cuál bien. fue el impacto que tuvo usted o su Terrible. Yo familia? fui al colegio con este amigo que le encontré, que estaba en el campo, y caminamos. Él era también la idea de comunista. Me dice, los comunistas hicieron esto, yo no soy más comunista. Después salió que lo mismo Hermann Göring vivía enfrente en la Reichskanzlería, la Reichskanzlería, como es Cancillería. Cancillería, como está acá en Plaza San Martín, ¿no? Eh, entonces tenía un túnel y había dos acusados. Van der Lubbe, un holandés que estaba con drogas, él dice, sí, sí, sí. Y había un búlgaro, Dimitrov. Y porque empezó los fuegos, los focos en varios lugares. Dos personas no podían hacer esto. 10 focos, eran 10 nazis que pusieron y le echaron la culpa a los socialistas, a la resistencia y a los socialistas y a los generales que estaban todavía contra Hitler. Y con esto, Reichstagsbrand, con este encendido del Parlamento, liquidó en una noche, liquidó toda la oposición. Le mataban, la llevaron al campo de concentración, Sachsenhausen, Dachau, todavía no existía Auschwitz, Treblinka, ¿qué más había? Otro, Bergen-Belsen, hubo muchos. Bergen-Belsen, ahí donde era la exterminación. Esto no existía, este vino después 42. ¿Qué eran? Entonces, estos eran campos de concentración. Concentración, pero también no era muy agradable, vamos a decir, ¿no? Allá llevaron los judíos alemanes, a nosotros no, los polacos no tocaron. Después de la Reichstagsbrand vino la Olimpiada, ¿no? Dígame, pregunte. ¿usted recuerda así como el incendio del Reichstag, si hubo algún otro ataque a la cultura Judía. judía o no judía, pero de ataque a... Ya no existía, ya no existía. Alexanderplatz, Döbling, es la famosa película que hizo, Berlin Alexanderplatz. ¿Hubo algún acontecimiento donde se atacara a ciertos autores o libros? Bücher. Muy bien. ¿A qué se refiere? Sí, los libros que quemaron. El incendio de los libros. Sí, el incendio de los libros. ¿Y cuándo fue eso? Yo en 34, creo. 33 o 34, no estoy seguro. Yo 33 no. ¿Y usted recuerda? ¿Qué es lo que recuerda del incendio de los libros? No se podía acercar, era antes de todo, no se podía acercar y después... Estaba cercado. Cercado de la Gestapo, de la SS, de la SA y todo esto. ¿Y esos libros de dónde los habían sacado? De las bibliotecas, sacaron los cuadros de la National Gallery, del gran pintor Max Liebermann, el gran pintor alemán judío o judío alemán, Max Liebermann, sacaron de la National Gallery, que era el museo de los más famosos cuadros era el pintor más famoso de Alemania, Max Liebermann. Él vivía cerca de Pariser Platz. Pariser Platz era al lado del Brandenburger Tor. Había un hotel Adlon, el famoso hotel Adlon, que era el más lujoso, iban todos ahí los grandes jerarcas, vamos a decir, ¿no?
¿Qué tipo de libros son los que fueron quemados? Los libros, ¿Sí? ¿Se acuerda de los autores que ellos no Kafka, querían? Freud, Werther, no sé, hay mucho más, pero mire, no sé, yo me olvido Y mucho nombre. esta quema de los libros, Sí. ¿tuvo algún impacto especial en usted y en los judíos? ¿Fue motivo de preocupación? Ya los judíos estaban ya estaban con su destino, ya estaban con ya no, qué impacto, que no podía ser más impacto que usted no podía entrar en un tranvía o en tranvía aparte, en un banco, ¿qué podía ser impacto? Ya uno ya estaba, se vivía con esto, se vivía con esto. ¿Hubo algún tipo de organización de la población civil de los nazis? ¿Hubo alguna organización civil de la juventud o La de los juventud, niños? Hitlerjugend. ¿Qué era la Hitlerjugend? Hitlerjugend, el Führer era Baldur von Schirach, era el Führer organizaba a los chicos en maneja de armas, andaban por la calle gritando, cantando, abajo los judíos, cuando el sangre, wenn's Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's nochmal so gut. Esto es en alemán, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando, ¿qué quiere decir? Si lo puede traducir. Cuando Sí, la sangre judía... la sangre salta del cuchillo, la sangre judía salta, va todo mejor. Después había Horst Wessel, un SA, que le mataron los mismos nazis y le culparon a los comunistas. También con este liquidaron los últimos restos de la organización Widerstand, la organización de Widerstand. ¿Qué fue? ¿Una purga dentro del mismo partido? Sí, una purga del mismo. Y el Röhm también, de cuchillos largos también, fui también así. ¿Qué fue? ¿La noche de los cuchillos largos? Sí, era Röhm con una vaga que estaban borrachos, tomaban y entraba la SS y liquidaron todo. Y eso fue provocado también por los mismos nazis. Sí. Como el Reichstag. Sí, todo. Y usted le gustaba hacer deportes, creo. Sí, yo estaba en el club. Bajo Paracoa, y después me fui como mi hermano, era como acá, era Hoffmann, el jefe, el más importante, ¿no? Sí, Hoffmann de la Jugendabteilung de fútbol, de Hagibor Berlin. Yo tengo no sé dónde está ahora, está bien. De que fue un deportista. Sí. ¿Usted recuerda de las Olimpiadas? ¿Usted recuerda de las Olimpiadas en Alemania? ¿Cómo no? ¿Qué recuerda? Yo me acuerdo que estaba muy bien organizado. En el momento cuando empezó la Olimpiada no había ningún cartel contra los judíos, porque vinieron de todo el mundo, vinieron deportistas no judíos y judíos. Austria quería mandar, todavía no estaba libre todavía Austria, el Anschluss era en el año 38, ¿no? Así Austria quería mandar 3 nadadores de Hakoah Wien, el más famoso club de Europa de judíos. Hakoah Wien era campeón en el año 1926, campeón de Austria. Hakoah Wien era un nombre, era algo, tenía los mejores nadadores, la mejor jugador de fútbol y todo esto. Y Austria quería mandar 3 nadadores nadadoras, que podían hacer algo, y se negaron a ir a Alemania nazi. Y con esto terminaron la carrera de ellos. Los nadadores judíos se negaron a ir a la Alemania nazi. Sí, señor. Y en las mismas Olimpiadas, sí. ¿Hubo algún hecho sobresaliente
¿Cómo? En las mismas Olimpiadas, de los que sí fueron, Sí. ¿el tratamiento fue igual para todos? Sí, el tratamiento fue porque él quería mostrar al mundo que Alemania es muy leal. Pero cuando ganó Jesse Owens, los 100 metros, los 200 metros, la Staffel mit 4% y el salto en largo, 4 medallas de oro, el negro Jesse Owens, que hoy hay una calle que va al Olympiastadion, Jesse Owens Street, Jesse Owens Straße, se daba vuelta. ¿Quién se dio vuelta? Hitler. ¿Y Hitler le tenía que dar la medalla o darle la No, condecoración? él se dio vuelta y se fue, porque no quería dar la mano al negro. Porque era un Untermensch, un hombre, Untermensch es... Debajo de un subhumano. Sí, porque él quería la raza pura, aria. ¿Sabe qué hizo? Hizo campamentos, metió rubias con rubios, hizo mezclas, para que salga, y él tenía, metió, Goebbels, no, era Goebbels, el primer ministro, tenía una pata mascota, era un hinkfuso, y no tenía nada de ario, nada de rubio, y nada. ¿Y hubo algún tipo de persecución para la gente que era deforme o que tenía algún problema? Hable más fuerte, por favor. Si usted recuerda Sí. que haya habido algún tipo de persecución a los que eran un poquito deformes o los que... Eso fue más tarde, Mientras usted estuvo en Alemania, ¿tuvo ocasión de no, ver cómo se generó eso? Eso fue de liquidación después de la Wannsee-Konferenz, en el Dahlem, en la casa 42, Después era de la la decisión, Endlösung, la final del... solución final. Sí, solución final, ahí está. Las leyes de Nuremberg, Sí. ¿Qué decisiones habían? ¿Qué? Todo prohibido para judíos y gitanos. Liquidó judíos y gitanos. Después, eso yo estaba ya acá en Argentina. Pero, ¿y las leyes de Nuremberg, a usted en lo personal le trajo algún problema? No, yo iba al colegio hasta que entró en aprender algo preparándome para la Auswanderung. ¿Cómo se dice la Auswanderung? ¿Para la salida, para emigrar? Yo Para la quería ir a inmigración. Palestina con el Jugend Aliyah y estuve en Hoheneuenberg, era un entrenamiento y no sé qué pasó. Mi papá fue en el año 34 a Palestina y volvió a Berlín. Y dice, en Palestina voy a morir de hambre porque pieles no se necesita, hace mucho calor en Palestina. Y fui otra vez en el año 38, vía Rumania y visitó las tumbas de sus padres, que estaban en Rumania, porque era la parte... Rumania tomaba de parte después de Lemberg, era Del Imperio Salichiki, Austrohúngaro también. Sí. Y iba de Berlín, Rumania, después de Rumania, Italia, y ya tomaba el barco a París. Y volvió en el 38, en junio, yo tengo el pasaporte, todo esto, volvió a Berlín y por suerte mi mamá encontró, bueno, ya estamos muy adelantados ya, creo, encontró un cónsul paraguayo que hizo por su cuenta la visa en el pasaporte y con esto salvamos la vida. ¿Ustedes o su papá tenía propiedades en Alemania? No, se alquilaba. El judío rico tenía propiedades. El Ostjude no tenía propiedades. El judío de Polonia y Rusia no tenía propiedades. Sí, muy poco. No tenía, se alquilaba. Yo tengo un amigo acá que recibió ahora 2 millones de marcos, porque tenía propiedades en Berlín Oriental. Cayó el muro, ahora recibió la plata.
Usted siendo el polaco, Sí, por el origen de su familia, en un momento dado... si no me tocaron, no me tocaron. No le tocaron. Hasta la Polen-acción. ¿Hasta? La Polen-acción La que acción a los juntaron polacos. a las 4 madrugada, golpearon la A puerta, las 4 de la policía mañana. abren. Era en el año 38, antes de la Kristallnacht, antes de la noche de cristal. A las 4 de la mañana abren policía. Los policías no eran los policías no eran nazis. Tenía que ser, pero no eran nazis. Dicen, aquí los hombres llevamos, las mujeres quedan. Y enfrente, donde vivimos, am Königsgraben, número 2, había una caserne, un cuartel de un Feldjäger, de los Feldjäger eran ¿cómo se puede? Muy bien, De los que de custodiaban. soldados del campo, y ahí se juntaron. Y cuando decidimos, mi papá dice a nosotros, a mi hermana y a mí, mi hermana ya estaba en Buenos Aires, ya estaba acá. Y yo fui. Vamos a interrumpir acá para Sí, y por después favor, en el otro sí, por cassette favor. usted cuenta. No les voy a contar esto de Polen-acción, es muy, muy importante. Bueno. Entrevista al sobreviviente Bernardo Burman. Y usted estaba comenzando a contar de una acción que se había producido en Berlín. Sí, y que en toda Alemania. En toda toda Alemania, Alemania. pero que habían ido a su casa. Había a las 4, ¿puede contar? A las Sí. 4 de la mañana tocaban la puerta, policía, abren. Mi papá dice, a mí, mi hermano, y no hablaron nada, porque nosotros, mi papá tuvimos plata afuera, tuvimos plata ¿dónde había plata? Tuvimos unos 10, 20 dólares, unos 10, 20 mil dólares, tuvimos en un banco de Suiza o de Palestina. Cuando él hizo el viaje, había en la frontera de Polonia, había tipos que tenían pases que iban ida y vuelta y llevaban plata. Y una vez un tío mío también le daba 3.000 dólares y vino en Katowice, me sacaron la plata. Y él vivía después 2 años bien con la plata y después... No, ¿Y entonces cómo fue? muy bien. Entonces papi dice, no hablaron nada. No. Entonces dice, pueden llevar una frazada y nada más. Cada uno una frazada. ¿Y dónde vamos? Y después van a ver. Y salimos a la calle y vinieron Kleinberger, y vinieron Sandel, y vinieron vinieron todos de todos lados, los judíos polacos. Entonces ya era un alivio, que eran nosotros solos. Entonces uno pensaba, es una acción contra los judíos polacos, porque lo viste al amigo el conocido de la Austaubas, del Hagibo Berlín, de todo esto. Porque una noche antes fui a jugar ping-pong y nadie sabía, y algunos sabían y se escondieron en la casa de judíos alemanes. Ellos sabían dónde están los polacos, judíos polacos. Y se juntaban en una caserna, En un galpón, no, en un cuartel. un cuartel, y ahí estaban así. Y en el pasaporte polaco ya estaba la visa de Paraguay, la salida, la salvación estaba ya en el pasaporte. Entonces ahí quedamos ahí, yo tenía 17, 18 años y no daba pensaba qué va a ser de nosotros y qué sé yo. De repente a la 1 del mediodía viene anziehen, vestirse, y al patio estaban los camiones ya. Los camiones para ir al Lehrter Bahnhof, era el
Schlesinger oder Lehrter Bahnhof, donde iba el transporte a Polonia. Que era la estación del El ferrocarril. ferrocarril, Lehrter Bahnhof, sí. Entonces yo caminamos ya a los camiones, estaba Sandler, estaba Bachner, estaba estaba todos estos que estaban en el mismo grupo de En el nosotros. mismo barrio. Entonces mire, yo me acuerdo como yo digo a mi hermano Otto, escúchame, hay un oficial, a ver si vamos para allá, a lo mejor salvamos. Tenemos ya el pasaporte con la visa de salida de Alemania. Entonces dice, sí, fuimos a hablar con el oficial, dice, a ver, muestra el pasaporte. Ah, sí, usted va a Paraguay. ¿Tienen los pasajes del barco? No, pero se puede conseguir en una hora. Mientras los otros subieron ya despacito a los camiones. Entonces dice, el oficial llamó un Pipke o Schmidt, vení acá, acompaña a la gente a casa, porque vivimos frente a Königsgraben y kleine Alexanderstraße. Era al frente el cuartel donde tuvimos. Y mi papá, que era un hombre era un hombre que no sabía Yiddish, sabía Davner, ¿sabe qué Davner? Rezar muy bien, pero no sabía escribir ni leer, porque salí ni hice colegio. Era un peletero, era en Yiddish Fittermacher. Fittermacher es peletero en Yiddish, ¿entiende? Fittermacher. Y salió con 11, 12 años de ¿wie sagt man? De Polonia. Sí, Waisenkind. Del orfelinato. Del orfelinato. No. Era huérfano. Huérfano, muy bien. Salió al mundo, salió a Malmö, a Schweden, a Alemania, a París, trabajar. Muy bien. Entonces, fuimos ahí, dice, mi papá había en la casa arriba a un ofen, una chimenea grande que se puso abajo carbones y con mosaicos y todo. Y arriba tenía una caja con plata. Llamamos al bajo de los tilos, había el Reisebüro, Chargé Renu, la línea francesa. Tenía 4 barcos, Groix, Formosa, Cargölen y otra más cara, barco de 10.000 toneladas. Entonces llamamos, preparen enseguida los pasajes. El policía siempre habla, no se escapan sino tiro, dice. ¿Cómo vamos a escapar? Dice al policía que no era nazi, era un Mitläufer, Un seguidor. Sí, pero nada más, ¿no? Fuimos unter den Linden con un taxi, listo, volvimos a la caserna, al cuartel, y el oficial, sí, ya tiene. Vayan a casa, pero pronto, más pronto que posible, salgan de Alemania. Salimos la calle estaba lleno de mujeres llorando. Polacos, yidische mujeres de los hombres que llevaron, llorando. Burman salieron, con una bolilla por toda la calle, estaban llenos, negro, como una cancha de Boca más o menos, negro estaba. Los Burman salieron. Fuimos a casa y quedamos en casa. Después mi papá dijo el taller, después viene la planeación. Llevaron la gente a los trenes, los trenes fueron al Niemandsland, entre Alemania y Polonia era un trecho de unos 500 metros o 1 kilómetro, era el Niemandsland. La tierra de nadie. La tierra de nadie. Y los polacos no dejaron entrar, y los alemanes tiraron y quedaron toda la noche como volvieron. Mi tío Blitzer, mi tío que estaba en Montevideo, quedó en Montevideo cuando salimos de Alemania, con los 2 hijos, Harry que está en Bat Yam, Israel, y el otro está en Montevideo, es un multimillonario, Martin Blitzer. Muy bien, eso no tiene nada que ver con esto, pero ellos habían ido. Ellos nos agarraron el policía, porque no lo vimos a ellos.
¿Y Entonces ellos fueron y volvieron a cómo Berlín. volvieron? ¿Cómo? ¿Cómo volvieron? Volvieron porque tenían, para la salida tenían. Ujú. Entonces los alemanes dijeron volví a Berlín y salieron con nosotros el 26 de noviembre, salimos a Hamburgo, Ahora, antes de era la salir, Kristallnacht. Yo como trabajaba en una fábrica de propaganda, tenía una moto con sidecar para las galeras, una fábrica de Schilderfabrik. de ¿Cómo se cuadros, dice? de No, cuadros, no, cuadros no. de carteles. De carteles, porque se hizo todo el trabajo ahí, pintura, soldar, cortar y todo para la inmigración, ¿no? Un oficio, ¿no? Entonces, tenía la Kristallnacht, tenía la moto y tenía la overlock de trabajo y la gorra entonces iba con la moto y lo vi todo, lo vi las sinagogas, la grande sinagoga era de Oranienburger Straße, la grande sinagoga con la cúpula, la más linda. Cuando le inauguraron en el 1870 vino el Kaiser Wilhelm viene, el emperador Wilhelm, el segundo, el tercero, está en el libro, todo está en el libro, pero no lo puedo, no me voy a acordar porque tanto no lo veo esta cosa. ¿Y qué es lo que vio en la Kristallnacht? ¿Cómo? El día en la Kristallnacht. De 9 a 10 de noviembre, quemaron todas las sinagogas de toda Alemania. Y los bomberos estaban ahí cuidando la casa que no agarran las llamas la casa de al lado. ¿Y usted- Hasta los Mauern, no, unten, ya está, cimientos, ¿cómo es? los cimientos? Cimientos. Y, Y después entraron en la casa de los alemanes judíos, robaron y llevaron 3.000 judíos al campo de Sachsenhausen a Dachau, y de Dachau quedaron ahí, Dachau, y después liquidaron la mitad en el camino, y en los sótanos de la SA, y todo esto muy bien. Pero los polacos no, porque ya no había más polacos judíos. ¿Y qué, de dónde habían sacado a los judíos alemanes para llevarlos? Las casas, De las casas. sí, entraron, ¿Y a su rompieron los casa no vidrios. fueron? ¿Cómo? ¿A su casa no fueron? No, porque era casa, ya está, era polacos éramos. Y ya se sabía que ustedes se iban. Sí. Y usted dice que con una motocicleta iba recorriendo. Sí, iba corriendo Berlín con una motocicleta, con un overlock de trabajador, que no me Usted. conocieron como judío, con una mütze así de una gorrita de... ¿Cómo estaba la gente, los La alemanes gente que estaba veían mirando todo y eso? no dijeron nada. Y los nazis rompieron todo, entraron en la casa de los judíos ¿Quiénes alemanes, eran robaron... la Hitlerjugend? ¿Eran los Nein, SA, SS. Ujú, directamente. Sí, ¿Y la esa- población se adhería? ¿Cuál Nada, fue la conducta? estaba mirando indiferente. ¿Qué le voy a decir? Indiferente. Muchos hicieron así, otros estaban así mirando, yo no miro las caras. Mira así, muchos miraron, muchos hicieron con la cabeza, pero era peligroso porque en cada 10 metros había un Gestapo. Si uno hablaba una palabra, de los alemanes, al campo. Así no se podía hablar. Estaban mirando los alemanes cómo quemaron las sinagogas. Las sinagogas de 100 años, de 200 años, de 300 años en los pueblos chicos, como en Nürnberg, en München, en Frankfurt am Main, en Hamburg, en Köln. ¿En Berlín había muchas sinagogas? Oh, tengo un libro lleno de sinagogas, muchas sinagogas, lindas. Y ahora Oranienburger Straße otra vez pusieron el Kuppel cuando estaba Galinsky. Galinsky era de la jüdische Gemeinde de Berlín, era el presidente. A ver. Ujú. Y dígame, ¿qué teléfono. otras consecuencias usted recuerda de la época ¿qué otras consecuencias usted recuerda de la época de la Kristallnacht?
¿Tiene Muy otros triste. recuerdos? Muy triste, más que le puedo de cosas, que quemaron las sinagogas nuestras. ¿Y en su familia qué dijeron? ¿Qué hablaban cuando vieron esto? Hay que salir más pronto que posible. ¿Quién era? ¿Y que hay que salir? Ah, esto también entra ahí. Más tarde. Más. Eh, Eh, ¿Qué fue entonces en su familia? ¿Sintieron la perentoriedad para salir de Alemania? sí, tuvimos ya el pasaje, tuvimos la salida, fuimos a Hamburgo, tuvimos solo una noche en la embajada de Uruguay, en la puerta, hasta que le dieron tránsito a Uruguay, porque salimos ¿Consiguió como con campesinos a Paraguay. ¿Y consiguió con facilidad la En el visa? tránsito a Uruguay, no, quedamos todo una noche ahí adelante de la embajada de Uruguay. No, del lo que le estoy consulado preguntando, uruguayo en Hamburgo. ¿usted tuvo una visa paraguaya o uruguaya? Tránsito Uruguay y visa paraguaya. A Paraguay. Falsa. ¿Consiguió con facilidad esa visa a Paraguay? Nada facilidad, pagando al Otonime, ¿Quién era Otto Nime? el cónsul general de Berlín. Legalmente, cuando Cónsul uno, general paraguayo paraguayo en Berlín, dame el pasaporte. No, después lo vamos a ver. Dígame, ¿y cómo fue? ¿Ustedes tenían algún contacto con Sí, Paraguay? mi mamá era muy hábil, mi mamá. Era muy hábil. Ella escuchó que el paraguayo, el general cónsul paraguayo es coimero. Entonces dice, hay una chance. Porque la última chance que salvaron los judíos era Bolivia y Chancay. ¿Sabe esto usted? Ya tiene notado esto, Chancay y Bolivia. Era la última chance que podían salir los judíos después, en el año después, cuando empezó la guerra, ya creo que también salieron algunos vía Italia de contrabando allí, pero ya es casi imposible. Ya claro, casi imposible. Entonces se corrió la bolilla, hay un cónsul paraguayo, coimero, entonces ella, empezó a llorar ahí, señor cónsul, esto, dice, sí, le voy a dar, pero tanto. ¿Cuánto sello, era? 300 marcos, sello, 300 marcos. Era mucha plata en aquellos años, mucha plata. Y mi tío David, señor David Blitzer, con la señora Sure Brandl, Sure Sarah Brandner, Blitzer, y con los dos hijos, Harry y Martin, también mi mamá llevó y también pusieron. ¿Y esas visas eran auténticas o No, eran falsas? no eran auténticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Para salir auténtica a Paraguay, el cónsul tiene que mandar a Asunción al ministro de Exterior de Paraguay y tiene que volver a Berlín. Él hizo por su cuenta sello y estampillas. Usted ve un pasaporte. Por su cuenta y salvó muchas vidas y ganó mucha plata. Pero salvó muchas vidas con estos falsos paraguayos, visas paraguayos. ¿En qué barco salió usted? Droit de chargé renu. Droit es cruz en francés. Dígame, Salimos de ¿usted Hamburgo el alcanzó? 26 de noviembre. Usted lo vio en el pasaporte. ¿Usted pudo 10 marcos podemos llevar. pudo despedirse de sus amigos, de sus Sí, compañeros? estaban cuando fuimos con el tren a Hamburgo, había amigos que nunca más lo vi. Este Joachim Wolf, que lo vi en Miami después, que estaba 5 años en Auschwitz, eso lo vi. El otro, Max Rema, que vive en San Francisco, también estaba 5 años en Auschwitz. No estaba más en Berlín, se fue a Bélgica con SS, un S-Aman, que pagando, y cuando llegó a la frontera era un traidor. Y le llevaron a Sachsenhausen, Dachau, estuvo en todos los campos hasta Auschwitz. Como era un trabajador muy hábil, trabajaba ahí. Y había otro Scheingesicht, se llama, hoy se llama Mr. Schein en San Francisco, Mr. Schein. Scheingesicht, ja, Scheingesicht ist Scheingesicht. Schönes Gesicht, Scheingesicht. Dígame, Bueno. o sea que usted se despidió de sus compañeros, de sus amigos, dentro de los que quedaban.
¿Con quiénes viajó? ¿Con sus padres? ¿Quiénes más? Con mi hermano, con mi tío, con mi tía, con mis primos, los dos primos. Ujú. Las dos familias salieron en el barco francés. Guau. ¿Hacia dónde se dirigieron? ¿De Berlín a Hamburgo? Hamburg con tren. Hamburg salimos con el barco. Revisaron todo nuestro, todo. Si podemos llevar 10 marcos. ¿Y ustedes llevaban más de 10 barcos? Nos llevamos más. Tuvimos plata afuera, gracias a Dios. Ujú. ¿Les requisaron, les revisaron si Todo, llevaban la más? valija, todo, todo. Antes que subía al barco francés. Ujú. Cuando salimos de Hamburgo, la primera estación era Le Havre, Bordeaux, Marseille, Lisabón, Casablanca, ya salimos de Europa. África, Casablanca, Santos, no, Río, Santos, Montevideo. Eso fue el tráfico. ¿Y en Montevideo no tuvieron? Bajamos legalmente con el tránsito Uruguay. Podemos quedar en Uruguay, pero no quedamos porque tenía una hermana acá. Tengo una hermana, que vivía allá, vino de Paraguay también, pero ella tenía que ir contrabando por el Chaco vino para Argentina. Una vez en la Argentina, nunca le puse trabas. Una vez acá, tuve mala suerte, le llevaron al hotel de inmigración que estaba en el Retiro. Pero ahí la tenían más o menos. Y después le dejaron. Los pasaportes le sacaron a nosotros en Montevideo y la valija quedaron en Montevideo. Todo. ¿En Montevideo cuánto tiempo estuvieron? Tuvimos 2 meses más o menos, hasta que se hizo el grupo de 14 personas con una nena, con 2 contrabandistas, un español y uno que hablaba en alemán. ¿Por qué era necesario el contrabandista? Contrabandista humano era. De personas. Pero, ¿por qué era necesario? ¿Tenían algún inconveniente para llegar a la Argentina? Argentina tenía cerrado, todo América tenía cerrado a los judíos porque Hitler y Streicher, el antisemita más grande que tenía el diario Stürmer, que mostraba a los judíos con así y esto, y todas las fronteras eran cerradas para los judíos. Hasta los Centroamérica como Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, estos estados de Bananenländer se llama esto, Bananenländer. También nos dejaron entrar. Y entonces, ¿cómo fue que entró a la Argentina? Vinimos de contrabando de Montevideo. Salimos 14 personas con una nena, con los 2 hombres. Llámelo contrabandista, llámelo porque cobraron también, ¿no? Salimos de Plaza Libertad, donde sale la Honda, subimos a la Honda, tapados hasta acá, vinimos de invierno, vinimos acá con 35 grados, con tapados sin apretar, como Era diciembre del 39. como schleppers, ¿sabe qué son schleppers? Y llegamos a mitad, Montevideo Colonia, paró el ómnibus. Y 10 metros había un camino al Río de la Plata, camino de tierra, y había un camión abierto. Salimos y los uruguayos que lo sabían y el camión era agua. Llegamos a las 2 de la tarde más o menos a la orilla del Río de la Plata, en Uruguay todavía, y el barco no estaba. Tenía que ser un barco de 10 metros, diésel motor, estos que van a pescar, estaban todo una organización, era todo valía también tanto y tanto, ¿no? Uh-huh. Se pagaba la mitad y se pagaba la mitad en Buenos Aires, ¿no? No estaba el barco, entonces los dos hicieron cenas con fuego, con papel. El barco no apareció porque llovió mucho y toda la arena estaba mojada. Ahí quedamos toda la noche en la arena mojada. Ahí
mi hermano se agarró, él tenía ya ischias, un tipo de reumatismo, y ahí se vino así, ¿sabes? Más después por el trabajo también. Ischias, el nervio ciático. Sí, Era. se dobló, Ujú, se dobló. ujú. Muy bien. Quedamos toda la noche. A la mañana los dos fueron yo les conté ya, fueron a un Bauernhaus, Un un edificio. rancho que estaba a unos 500 metros y trajeron café con leche con pan blanco y comimos así. A una Y- estación de ferrocarril era. no, 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 ¿Dónde era? un ¿Cómo dijo? Bauernhaus, un rancho rancho. Ujú. y ahí trajeron, pagaron y comimos algo. Trajeron en un cacho de leche, qué sé yo, un cacho de leche, qué sé yo, no sabíamos ninguna palabra de español, nada. Y quedamos, y decimos al alemán, no quedamos más una noche acá, en la arena. Tiene que hacer cualquier cosa para que venga el barco. No Ujú. apareció el barco. De repente se viene a oscurecer a las 6:30, era en verano, 6:30, 7, ya sabes. Después de lejos se vieron 4 focos de autos, vinieron los autos, camiones de la policía uruguaya, a Carmelo, a la comisaría. Mujeres un lado, hombres otro lado. Tuvimos ahí todo en el pasillo, en la pared. Y estaban dígame, los- ¿usted tuvo mucho miedo en ese Sí, momento? ahí tuvimos, porque el comisario con el subcomisario, lo vi la pinta de ellos, daba miedo, primeramente daba miedo. Después en la pared estaban los asesinos y todo, y ellos gritaban con los dos contrabandistas, y cada grito dice, pelea, grito para Amedrentar, para conseguir sacar más dinero. más dinero. Pero lo que le El pregunto, otro día, espera un momentito, en ese momento, Sí. cuando la policía uruguaya sí, los detuvo, sí, ¿usted cree que tuvo miedo porque le recordaba a los nazis o porque ellos realmente no, estaban... ellos dicen, no, el nazi ya se terminó, nazi, Sí, se terminó, pero usted tuvo miedo como miedo otra de situación qué sé yo, similar. de lo que no entiendo ninguna palabra, que es el miedo de inútil, sentimos inútiles y con miedo. Ujú. ¿Y esa situación de estos policías uruguayos era auténtica o le... Auténtica, comisaría auténtica, con Sí. celdas, con camaturcas, sin colchones. Pasamos una noche terrible, hombres allí, mujeres allá. Ujú. A la mañana, al lado había una tienda, un Yid, un judío, entró y dijo, haut nicht Kamoire, es ist schon alles arregliert, haut nicht Kamoire, no no tengan tengan miedo, miedo. ya está todo arreglado. No, uno ya estaba más tranquilo, ya vino un Yid, vino a la tienda, entonces esto ya uno se sentía más aliviado. Levantamos, lavamos en qué sé yo, en un patio, qué sé yo que había, y en la mesa, en el patio de la comisaría, una comisaría de ¿no? Había una mesa larga con pan blanco, con manteca, que no lo vimos en Alemania 6, 7 años, no había más manteca, había margarina, los judíos no tenían nada, manteca, y los policías tomen café, hay pan, la servían a nosotros como reyes, atendían y terminamos el desayuno, vístense, y el comisario en la entrada, buen viaje, le daba toda la mano, todo ya más o ¿Qué es menos. lo que los hizo cambiar a estos policías uruguayos de un día para el otro? La plata, la coima, porque eran todos coimeros. Y el judío al lado influía también al comisario, que son gente inocente, son gente que se salvaron del nazismo, que se salvaron
de esto, el judío este que tenía la tienda. A ver, no, Bueno, vamos a interrumpir un muy bien, segundito. geht schon nicht mehr weiter. Entrevista al sobreviviente Bernardo Burman. Usted estaba contando de su estadía breve con visa turística en el Uruguay y había llegado a Carrasco donde había sido detenido y luego como Carmelo. Carmelo, perdón, sí, Carmelo, sí, me confundí. Carrasco, no. Carrasco sería lindo. Bueno, en Carmelo, donde primero sintieron mucho miedo y del día para el otro todo se había transformado. Cambiado todo. Y los trataron bien. Primero muy mal y después pasaron a tratarlo muy bien. No, pero asustados tuvimos, muy asustados, eso sí. Bueno, ¿y qué es lo que pasó después? ¿Pudieron llegar a la Argentina? Sí, salimos de ahí, estaba el camión en la puerta de la comisaría, subimos y caminando por el campo, por un camino de tierra, llegamos a la orilla, estaba la lancha. Estaba la lancha. Subimos a la lancha, era la tardecita, entonces empezamos arriba, empezamos a cruzar el río de la Plata. Entonces los marineros no fumen porque hay barcos afuera, todo grupo, todo mentira, barcos que buscan los inmigrantes, los refugiados que quieren entrar en la Argentina, no fumen porque se ven los puchos y qué sé yo, y no hagan ruido, y comida no había manzana nada más, y mi hermano comió manzana y todo, muy bien. No fue fácil. No fue fácil, muy difícil. Llegamos a Magdalena, a la mañana. El río de la Plata era loco, era tan movido que el barco no se podía llegar a la orilla. Quedó unos 100 metros afuera o 150 metros afuera, pusieron el ancla y quedó la lancha afuera. Entonces, sáquense la cosa y en calzoncillos, nadie, mujeres, hombres, parece África, las cosas sobre la cabeza y allá en el río de la Plata, usted pone una pie y enseguida saca pie, era lembón, lodo, enseguida, y ahí llegamos. Y mi mamá, era una mujer muy corpulenta, no podía hacer esto. Entonces hicieron un floss completa, una balsita, y yo tenía siempre un humor loco, un humor viene. Entonces le pusieron ella, sacó todo y dice, Volga, y dos marineros con una soga le llevaron a la orilla. Volga, como se hicieron, y no, muy bien. Era diciembre, un calor infernal. Nosotros con los tapados largos, sin aplicar 3 días o 4 días. Y queríamos un campo, no había ni un árbol, había solamente estos pinches, ¿cómo es? Los pinches, Sträucher, pinches, Sträucher. Sí, bueno, unas plantas. Unas plantas con pinches, y había vacas, y de repente vino un inglés, porque era todo, estos campos eran de ingleses aquellos años, y los hablaron con el inglés, y él dice, quizá nosotros en inglés, porque mucho entendimos inglés, hablamos inglés, dice, no tenga miedo, you have not don't worry. Ya, quédense acá tranquilo, y después quedamos ahí descansando bajo los Sträucher, que no eran árboles, un sol terrible, era el mediodía, y después había otro camión ahí,
le vamos a La Plata. Magdalena de La Plata es muy corto. Y íbamos a un boliche y le daba bebidas frías, camino al baño. No, una cosa, después le daba, era el ómnibus La Plata, Buenos Aires. Entonces él le daba, costaba $1, creo, el viaje. Le daba los dos contrabandistas, dice, sienta allá, todo. Cuando viene no hable ni una palabra, porque igual no sabemos hablar. Dele el peso y le da el boleto. Y cuando yo me levanto, ustedes se levantan. Llegamos a Avellaneda, el famoso, hoy todavía está el puente, había un cine, hoy no está más el cine, una curva, un puente que no se usa más en Avenida Mitre, no el puente grande donde pasan los trenes. Antes, Sarandí era un puente y una curva, y ahí levantamos todo. Entonces dice, toma usted taxi, vos ¿dónde quiere ir? Corrientes y Junín, ahí vivía mi hermana en el 5º piso de una pensión. Corrientes, vinimos a las 2, a las 3 de la tarde. ¿Su hermana en qué año se había ido? ¿Cómo? ¿Su hermana en qué año se había ido? Ella un año antes de nosotros. ¿Cómo fue el encuentro con ella? Cuando se encontraron, ¿cómo fue? ¿Y cómo se fue ahí? Cariñoso, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo voy a decir? No tiene chico todavía, él trabajaba en una fábrica de carteras, ella también trabajaba ganaban entre los dos pesos, $2.50, como aquellos años. Y en ese momento se juntó toda la familia. Sí, y después mi papá hizo la plata, venir de donde tenía la plata afuera, y alquilamos una casa, un departamento lindo que se hizo después del taller, Ayacucho 420, primer piso B. Alquilamos ahí. Ahí vivía mi papá, él con mi hermano en una pieza, mi hermana con el marido, con mi cuñado en otra pieza, y atrás alquilamos otra pieza. Estas casas lindas, con ascensor, antiguas, con mosaicos y todo esto. Ayacucho 420, primero B, está todavía la casa. Ya tuvimos ahí tuvimos hasta que murió mi hermano en el año 77. Murió mi hermano con 63 años, él murió en Montevideo. Fuimos a un casamiento de un primo mío y se quedó en Carrasco. ¿Usted se casó? Yo me casé en el año 47. ¿Con quién? Con Betty Lur de Burman. ¿Tuvo hijos? 3 hijos. ¿Cómo se llaman? Dorita, Esther, mayor. Félix Samuel y Roberto, Daniel Roberto. ¿Tuvo nietos? 60. ¿Tuvo nietos? Tengo 9 nietos. Carla, Laila, David, Lucila, Federico, Sebastián, Bettina. Y de mi hijo preferido, Wanda, que va a ser este año Bat Mitzvah, un acontecimiento muy importante para nosotros, y Alan. 9 nietos. 9 nietos Y tiene. mi hijo trabaja en el banco, tiene un puesto muy bueno, y ¿Usted volvió a Berlín? sí, en el año 85 Berlín invitó a todos los berlineses con la señora, ida y vuelta, con pasaje pagado, 8 días en el mejor hotel de 3 estrellas, de 5 estrellas. ¿Y usted volvió a la casa donde usted había vivido? No había más la casa, fui al colegio, al Große Hamburger Straße, a la Mittelschule der Jüdischen Gemeinde. Fui ahí, quería entrar y no fuimos. Yo dije a mi señora Betty, hay una luz en el primer piso, vamos a subir, yo quiero ver mi colegio que iba 15 años, 12 años. Subimos la escalera, golpeamos la puerta, había una secretaria. Alemania, DDR, Deutsche Republik, Deutsche
Demokratische Republik Comunista. Dice, perdón mi señora, hablamos ahí en alemán con ella, yo iba acá 2 años, 10 años, algo así, y quería ver los clases. Atrás del colegio había un cementerio, el cementerio más viejo de Berlín, donde estaba Moses Mendelssohn, el gran pensador judío. Y en la entrada del colegio había el busto de Moses Mendelssohn. Le salvaron y le llevaron a Berlín occidental y está en la Fasanstraße, que era el templo de Fasanstraße, está el busto de Moses Mendelssohn, ¿no? Y había tumbas de 1700, 1800, de 1750, 1800. Esto todo eran... Y ese cementerio había sido un cementerio judío. Judío, no judío. Y al lado había un Altersheim, de ancianos, Sí, había 270. Y en una noche, en el año 42, llevaron todos a Auschwitz para... tiraron el abajo y está un monumento que dice así, ahí empezó mi señora a llorar. Cuando lo pasamos, para ir al colegio tenía que ir con Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie era para cruzar oriental para los extranjeros. Ahí pasaron los americanos, los ingleses, nosotros, los argentinos. Ya era argentino en el 85, yo me hizo argentino. Entonces el alemán cuadrado de la Deutsche Demokratische Republik, el comunista, miraba, dice, ¿cómo es usted? Nacido en Berlín y pasaporte argentina, ¿cómo puede ser esto? Dice. Yo miraba al tipo, digo, se no sabía. Digo, ¿usted no sabía qué pasó aquí en Alemania desde 1933? Me miraba el tipo. Cuadrado. Así dice. Muy bien, casi. ¿Cuántos marcos tiene? 10 marcos occidentales, cambien por 10 marcos orientales. Varía 7 por 1. Por 10 marcos compramos una tableta de chocolate. Muy bien, ahora del colegio. Cuando llegó al colegio... Subimos al colegio, estaba la secretaria y dice, yo digo, mire señora, queremos ver con mi señora mi colegio que iba tantos años. No puede. Yo soy una pequeña empleada. Yo no le puedo dar permiso. Vengan, yo voy a la cultural de la DDR, de la Deutsche Demokratische Republik, al cultura y voy a pedir un permiso. Mañana si viene, entonces usted puede, le voy a dar permiso. Y yo me dio vuelta, así le hizo. Muy bien, ella no entendió qué es esto, más está bien, no importa, ya sabía. Entonces salimos de ahí y enfrente había un café. Cuando yo iba al colegio, había el mismo café, estaba todavía. Entramos en el café y me senté en una mesa. Había 2 obreros ahí frente mío, tal Henning, y otro en Sevilla. Y yo tenía la máquina americana que no consiguió los rollos. O sea, hasta un Danelin saqué fotos, después no podía sacar más fotos porque no consigo, ni en Alexanderplatz consiguió un rollo para la pocket que tenía, la pocket, no. Sacó muy bien la pocket, muchas fotos. ¿Y entonces qué pasó? Entonces el tipo enfrente tenía su taller era un Schlosser, hacías cerrajería, algo así. llaves. Y dice, la vieja, esta tipa no le dijo entrar, yo tengo la llave, vengan conmigo. Él tiene la llave, al lado había una puerta, abrimos y entramos en el cementerio. Y lo vimos todo hecho. Solamente no podían sacarlo. ¿Qué había pasado con el cementerio? ¿Habían levantado las lápidas? Sí, todo roto, todo caput. Su casa no existía más. No existía más. Yo lo buscaba, Königsgraben número 2, no había más.
¿Y el barrio judío había sido destruido también? No, no, estaba la Grenadierstraße, la Laguna-Straße, hasta lo vieron todavía un cartel kosher que había fleischerei ahí, Schidlow, se llama Schidlow, que se salvó a Inglaterra, no sé si vive, ya no vive más, la gente hoy tiene 82, 84 años, había todavía kosher, se veía todavía kosher, pero ya no era el barrio judío, ya no había más judíos, no había más. Y volvieron muchos judíos de la Argentina a Berlín, porque le tenían muchas ventajas. Primero le dieron 7.000 marcos de Rückkehrgeld, plata ¿En efectivo? devolvieron. Le dieron un departamento, no de lujo, pero un departamento, y todo libre, doctores, hospitales, medicamentos, viajes, todo gratis. Tienen muchas ventajas la gente, pero ahora hay muy poco porque ya estuve en el 86, lo vi todos, murieron entre el 86 y el 97. Tengo una amiga que lo escribe, que tenía acá en la Argentina, en la Corrientes, un negocio perfecto de pilotos, perfecto, muy conocido. Se hicieron un pequeño... ¿Un pequeño qué? Un pequeño... Kack, wie sagt man? De una quiebra. Una pequeña quiebra y fueron a Sao Paulo. Tuvieron 10 años en Sao Paulo, hicieron un pequeño quiebra y fueron a Berlín. Muy bien, eso es aparte. Esto no tiene que ver con usted, después que llegó a la Argentina, Sí. ¿en alguna ocasión tuvo algún periodo de la Argentina donde usted tuvo cierto temor de que Antisemitismo. creciera el antisemitismo o el fascismo? No, fuimos directamente al Club Bacopa, que estaba bajo Belgrano, Echeverría, Ramsey, y ahí encontramos todos los inmigrantes. ¡Ay, estás vos allí! Entonces siempre tuve en clubes judíos de hablar alemán. Después Bueno, pero usted vive en una ciudad y en un país, además del club judío. Sí. Entonces, dentro del país o dentro de su ciudad, ¿usted tuvo en algún momento algún temor de un creciente antisemitismo No lo puedo. Sí, cuando vino la horda, cuando Velasco era presidente de Velasco, vino las hordas de Avellaneda. Entonces tuvimos concentrados todos los jóvenes de Maccabi, de Hebraica, de Bacopa, de IKG, Asiba, todos estuvimos concentrados en 2 lugares, en el templo de Paso, en el Chile de Paso, y en la confitería comercial que no existe más. ¿Y en qué año fue eso, más o menos? Este fue en el año 43. ¿Y a qué hordas se refiere? ¿Cómo? Usted dice cuando venían las Las hordas... hordas negras, las cabecitas de Avellaneda, de esta zona vinieron. Por el puente no levantaron el puente. Vinieron las hordas para el barrio judío al 11 para hacer, pero cobraron porque tuvimos gente de Maccabi. Pero, luchadores. Cuando usted dice hordas negras, ¿eran porque vestían con camisas negras? No. ¿O dice el Schleppers. color? No. ¿O las personas que eran como de tez oscura? Sí, cabecita, como dice Ajá. cabecita, ¿sabe qué es cabecita? Y entonces, ¿qué? Cobraron. Nunca más vinieron. Pero vinieron específicamente Para atacar? robar, para atacar negocios judíos, para robar, y como dicen ahora en Plaza de Mayo, demandas y todo esto, pero cobraron. Y había también otra cosa en Montevideo, mientras estuve en Montevideo había un partido de básquet para Hebraica Maccabi contra un club de afuera de Montevideo, y había slóganes antisemitas. En Montevideo. ¿En qué año eso? Cuando estuve en Montevideo, estos 2 meses, ¿no? Ajá, en el 39. Y había unos muchachos de acá, luchadores, y vinieron y ¡tan! 2 cabezas.
¿En algún momento, viviendo usted en la Argentina, sintió de que había alguna metodología similar a los nazis? No, 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 pero el militar aquí es completamente antisemita. Eso lo puede decir a todos en la cara. El militar es antisemita hasta ahí. Cedelín, Rico y todos estos. ¿Y por qué no descubren la AMIA, la embajada de Israel? ¿Por qué? ¿Saben quién son? ¿Saben quién son? El militar argentino era siempre antisemita. ¿Es cierto o no es cierto? No tiene nada que ver acá, ¿no? Dígame. Bueno, entonces no me pregunte más, por favor, porque mi hijo dice, no va. Usted puede hablar de lo que quiera. La entrevista está para que usted hable de lo que Sí, quiera. pero es así. ¿Usted tiene cierto Usted temor sabe, que se reproduzca la usted metodología sabe que el nazi? recluta judío argentino le tratan mal, le tratan el que va a hacer el servicio militar. Dígame, No es, en ¿cómo estos no le puede momentos, decir? sí, usted puede decir todo lo que quiera. Lo que su hijo le está diciendo es que no hay más servicio militar, que no hay más esa situación como la que porque había. no hay más obligación del servicio. O sea, pero a ver si yo le entiendo lo que usted quiere decir, que la metodología, ciertas metodologías se repiten en la Argentina de maltrato a los judíos o de antisemitismo o de encubrirlos, no. por lo que usted dijo de Zeneldín, de Rico, Y Perón de no todo trajo a todos los esto. criminales de guerra, Eichmann, Ujú, Eichmann, hasta en Miramar había un criminal de guerra. ujú. Kutschmann, Eichmann, Mengele, Bormann, todos estaban Brasil, Paraguay, Argentina, en el triángulo. ¿Usted piensa a menudo en la Shoah? ¿En el ¿Cómo? Holocausto? ¿Cómo? ¿Piensa a menudo en lo que pasó? Ahora no, pero ahora como usted vino, yo estos días estaba muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. En estos días Sí, recreó que usted todo vino eso. acá hasta el día de hoy, por este digo que venga mi hijo, que venga a estar conmigo, porque es una ayuda, yo lo veo a él, y aparte unas palabras que no sé en castellano, porque nunca aprendió bien el castellano. No, está bien, más o menos me Y defiendo, digamos, nada más. después que usted Hablo mucho llegó, alemán, con todos los amigos alemanes. Tengo un amigo argentino, un amigo fiel que vive en Avellaneda, hincha de Racing, no está bien, eso, ¿no? Y voy todos los viernes a la comer a la casa de la Avellaneda, ¿no? ujú, Es el único que le conozco 47 años, Luis Penelas, un hombre que defendió la causa nuestra. Cuando Cereijo, el ministro Cereijo, era muy antisemita, ujú. era de Racing, Dígame, el Perón era de Racing también. dígame, usted lo que me decía que en esta semana usted después Estuve nervioso. estaba muy nervioso sí, y sí. recreó todo eso, pero desde que vino de Alemania, Sí, digamos, ¿hasta cuándo usted pensaba en todo lo que había pasado durante el nazismo? mire, se olvida pronto. Ujú. Acá en los años cuando mataban la gente, llevaron al campo de examinación Auschwitz, sabimos de esto y seguimos al club y bailamos y todo esto. Mire, la vida sigue, es triste, pero la verdad. Ujú. Éramos jóvenes. Después que pasaron ya más de 50 años que terminó la guerra, Sí. Ahora Eh, usted con estas preguntas y con esta entrevista ya empiezo a trabajar de adentro. ujú. ¿Y qué piensa? ¿Que le hace mal trabajar, recuperar esa parte de su vida? Está muy bien está muy bien que no se olviden
hay que perdonar, pero no hay que olvidar. Así dice. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso así. No hay que olvidar. Y ni perdonar. ¿Qué pasó con Pip, que vivía 30 años que hizo el masacre en la ruta de Roma? ¿Sabe quién es? Liebke, sí. Pip, sí, Liebke. Y ¿cuánto le dieron al viejo nazi, al SS? Que él mismo, y 30 años en Bariloche como un señor, respetado por todo el Bariloche. ¿Sabe cuántos criminales de guerra hay acá en la Patagonia, en el sur de Chile? Hay una colonia alemana. Y bueno, como pasaron más de 50 años, sí, más que 50 años. por eso yo quisiera, si usted tiene este espacio y esta oportunidad de dejar algún mensaje para sus nietos y para las futuras generaciones. Que tengan cuidado, que miren bien, que el enemigo puede estar en cualquier esquina, el antisemita puede estar en cualquier esquina, como pasó en la AMIA, como pasó en la Embajada de Israel, puede estar en cualquier lugar. Eso siempre le digo a la juventud. Siempre hay que mirarlo dónde está, porque puede estar en cualquier momento, puede aparecer. Nos vendieron mi lucha en las librerías, en la calle Florida, había Florida y la Valle, sacaron Florida, Córdoba, había un stand con insignia nazi, con escudo suático, con libros antisemitas, con mi lucha, con todo esto. ¿Dónde está? Hay que tener cuidado, la juventud tiene que saber, somos judíos y somos siempre el pueblo, auserwählt, el pueblo elegido por Dios, y sufrimos siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba, ahora muchos preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando llegaron, dónde mataron 6 millones de nosotros? ¿Dónde estaba Dios? Usted también se lo pregunta. Yo me pregunto, tengo adentro los 6 velas, y cuando hay un Uhrzeit de mi padre, o de mi madre, o de mi hermano, o de mi suegro, o de mi suegra, tengo un Uhrzeit-Licht, ¿sabe qué es Jahrzeit-Licht? ¿No? Y tengo los libretos no en la fecha judía, y la aprendo, le digo Kaddish, vamos y hace el homenaje a su familia. Vamos ya a Tablada, yo hago un recorrido de todo, porque está mi señora, está mi padre, está mi madre, está mi suegro, está mi suegra, está toda la familia. Toda la familia. Son, listo, por favor. A ver que hable una palabra, Tani. Bueno, vamos a dejar, y muchas gracias. Tani, no hagas así. ¿Qué pasa? A ver.